Buenas tardes, profesora y compañeros. Les vamos a hablar sobre toxicología laboral. Nosotros somos el equipo 6. Iniciaremos con la definición. Primero, ¿qué es una toxicología ocupacional? O conocida también como toxicología laboral. Esta es una rama de la toxicología que va a analizar los efectos de la salud en los trabajadores de la industria o empresas que van a estar expuestos a sustancias químicas peligrosas en su lugar de trabajo. Y se usa principalmente para crear una metodología sobre los tóxicos que se gestionan y se utilizan en las empresas, ya sean industrias químicas, biológicas o encontrados en su lugar de trabajo. Ahora, como principios de la toxicología, encontramos como número 1 la dosis respuesta. Esto se va a basar con una toxicidad de sustancia dependiendo de la dosis en la que se exponga el organismo. La dosis se puede expresar en términos de cantidad de sustancia química por unidad de peso corporal o por unidad de volumen. Esta relación entre la dosis y la respuesta es generalmente sigmoidea con una región de respuesta proporcional a las dosis bajas de esta tóxico o la respuesta máxima a la dosis. Como número 2 encontramos la relación entre estructura química y la actividad biológica. Esta se va a basar como toxicidad de una sustancia química que se relaciona con su estructura química, las propiedades físico-químicas de esta sustancia química, ya sea su tamaño, forma, carga o solubilidad, que van a interactuar con nuestros sistemas biológicos. También vamos a encontrar la toxicocinética, que es el número 3. Esta es el estudio de la absorción, distribución y metabolismo con la excreción de la sustancia química del cuerpo. Este es un proceso que nos va a determinar la cantidad de sustancia química que llega a un sitio objetivo y por lo tanto su toxicidad, aunque vamos a hablar más adelante sobre eso. Y la toxicodinamia. Este es el estudio de los mecanismos de acción de las sustancias químicas a nivel molecular y celular, y se conoce como un conocimiento que se utiliza para desarrollar estrategias para prevenir o tratar la intoxicación. Como número 5 vamos a encontrar la variabilidad individual. Esta es la respuesta de sustancia química que puede variar de persona a persona debido a unos factores como edad, sexo, genética, salud en general y su estado nutricional. En el número 6, como efectos sinérgicos y antagónicos, se conoce como la exposición a una o más sustancias químicas que puede ser un efecto sinérgico o antagónico. Las carcinogénesis, esta se va a conocer como una sustancia química que causa cáncer, y carciogénesis es un proceso complejo que nos va a involucrar diferentes etapas para darnos el cáncer. La teratogénesis, esta es un conjunto de sustancias que causan efectos en el nacimiento, y este es probable durante el desarrollo fetal temprano cuando hay trabajadoras embarazadas expuestas a tóxicos. La mutagénesis, esta es una sustancia química que pueden causar mutaciones en nuestro ADN. Las mutaciones pueden ser heredadas o adquiridas a lo largo de nuestra vida. Y por último, la neurotoxicidad. Esta es un conjunto de sustancias químicas que pueden dañar el sistema nervioso. Esta puede causar una variabilidad de efectos, incluyendo problemas de coordinación, memoria, aprendizaje y comportamiento. Luego, ¿qué es toxicidad y tóxico? Esta toxicidad lo vamos a conocer como una capacidad de una sustancia de producirnos algunos efectos perjudiciales al ser vivo o al ambiente que nos rodea, o al estar en contacto con la misma sustancia. Tóxico se va a conocer como una sustancia, ya sea natural o artificial, que va a producir una toxicidad. Y también se conoce como un conjunto de estudios tóxicos que va a englobar la toxicología. Posteriormente, ¿qué es un síntoma y un efecto tóxico? Un síntoma tóxico se conoce como una sensación o signo que nos va a dar una presencia de una sustancia o veneno en el cuerpo. Esto puede ser cualquier cosa, desde un malestar leve hasta una enfermedad grave. Y también va a depender del veneno o la cantidad de la sustancia ingerida y la calidad de salud que posee cada persona. El efecto tóxico se conoce también como cualquier daño o enfermedad que ocurre como resultado a la exposición de cierta sustancia o tóxico. Los efectos pueden ser agudos o crónicos. El agudo se caracteriza por ser un poco después de la exposición a una sustancia tóxica y puede ser de carácter leve, nos puede dar una irritación en la piel, ojos o algunas graves como una coma y la muerte.
El efecto crónico se caracteriza porque va a ser gracias a una exposición prolongada a una sustancia venenosa o tóxico. Esto nos va a incluir enfermedades mucho más fuertes como cáncer, enfermedades cardíacas, enfermedades pulmonares y problemas reproductivos. Luego, ¿qué es la toxicidad selectiva? Esta se conoce como una capacidad de la sustancia para ser más dañina según el tipo de célula o organismo que maneja la célula diana. En otras palabras, también puede ser una sustancia química que puede ser tóxica con un objetivo en específico, mientras que es relativamente o no dañina según el tipo de cuerpo que tengan. Como clasificación de toxicología laboral, encontramos que se puede dividir entre elementos químicos, ya sean de carácter metales, metaloides, no metales, halógenos y sus compuestos. Pueden haber derivados del petróleo como hidrocarburos y otros compuestos orgánicos, gases asfixiantes, sensibilizantes y materias plásticas y plaguicidas utilizados en la industria farmacéutica u otro tipo de industrias. Como algunos elementos importantes que utilizan en las fábricas químicas, vamos a encontrar el antimonio. Este se caracteriza por ser un metaloide blanco plateado con un reflejo azul. Este mineral lo encontramos en el sílice libre y es un material altamente quebradizo y va a formar un polvo gris, oscuro y fino. Principalmente las industrias de manufactura la va a utilizar, incluido con la producción de baterías, la industria de cristal, municiones, cerámicas, pinturas, textil y electrónica. El arsénico también es un metaloide de color gris plateado brillante, quebradizo y amorfo, de olor aliáceo, que en contacto con el aire se va a oxidar fácilmente, formando un trióxido de arsénico. Este se va a utilizar principalmente en la fabricación y utilización de plaguicidas, en colorantes, aleación con otros minerales, o en la industria del vidrio y en la industria de la electrónica. El berilio es un metal gris con peso ligero con fuerza tensil elevada, es de carácter duro y elástico. Se utiliza principalmente en las industrias de extracción y metalurgia, en la industria nuclear, en las investigaciones espaciales, en algunas aleaciones, en la industria de la cerámica y metales preciosos. En la clasificación de derivados del petróleo, hidrocarburos y otros compuestos orgánicos vamos a encontrar al hexano. Este es un hidrocarburo no sustituido alifático. Este es saturado, volátil y es utilizado en la industria del calzado y la marroquinería, y su uso llega a ser restringido. También utilizan mucho el benceno, que este es un líquido indoloro y volátil. Sus vapores van a ser densos en el aire, son excelentes disolventes de las grasas y producen una destilación de la brea a partir del petróleo. Se utiliza principalmente para intervenir en la composición de los supercarburantes, como los disolventes de uso, para la limpieza de los depósitos de benceno, y va a intervenir en la síntesis de una gran cantidad de productos químicos. También vamos a usar el tolueno, que este es un líquido volátil no corrosivo, claro e incoloro, con un olor suave y punzante. Se utiliza en los ácidos benzoicos, en el benzaldehído, en tinturas, en explosivos y algunos otros compuestos orgánicos. Posteriormente encontramos a los bifenilos policlorados, el PVC. Sus sustancias van a ser estables y se van a obtener gracias a la cloración del difenilo. Sus usos principalmente van a ser para transmitir calor, son de carácter dieléctricos y se usan en transformadores y condensadores, como lubricantes, plastificantes y protectores de la madera y en la industria de las pinturas. También se utilizan alcoholes y cetonas. En esta clasificación vamos a encontrar que usan mucho el metanol. Esto se genera a partir de una síntesis química por destilación de la madera y se trata de un hidrocarburo sustituido con un solo grupo hidroxilo y tienen un olor picante. Se utiliza principalmente al quemar la madera con el alcohol, un disolvente de lacas, barnices y pinturas, como intermediario en la síntesis de fabricación de algunas materias plásticas y de algunos compuestos orgánicos como ésteres, formol y aldehídos, y como anticongelante. También vamos a encontrar el alcohol butílico e isobutílico. Este se va a emplear principalmente en barnices, cartuchos y lacas, y el alcohol propílico
o isopropílico. Este se va a utilizar principalmente en disolventes y se absorben en todas las vías, ya sea respiratorios, gastrointestinal, etc. Y lo podemos conocer también como alcohol N-propílico. Algunos derivados del fenol, como el fenol, se va a tratar como una sustancia sólida, blancuzca e hidrosoluble. Se utiliza en las fábricas de intermediarios de la síntesis de los pesticidas, explosivos, productos de farmacéutica, materiales plásticos y colorantes. Y se puede utilizar también como desinfectante y antipuriginoso en la farmacéutica. También conocemos el pentaclorofenol. Este es un sólido cristalino de baja solubilidad en el agua y es un fungicida. Se utiliza como preservador de la madera y se va a absorber por vía cutánea, digestiva y respiratoria. En la clasificación de gases asfixiantes, químicos, sensibilizantes y materias plásticas podemos encontrar el asbesto o el amianto. Esto es un silicato fibroso en el cual se existen algunos diferentes tipos, como la antofina, la termofita, la acetomita. Esto se va a utilizar gracias a su resistencia a los ácidos y sus propiedades aislantes al calor y a la electricidad. Se utiliza principalmente en la industria de trabajo con rocas de aminato, encardado y alato y tejido de las fibras, en la fabricación de fibrocemento y frenos de vehículos de motor, como en la construcción. El cemento, que ya todos conocemos, es un polvo que se obtiene por la trituración de escoria de una mezcla natural de arcilla y creta calcinada a altas temperaturas. Se va a utilizar principalmente en la fabricación, molenda, embolsado y transporte manual del cemento, en la fabricación de productos de cemento, en la manipulación de los trabajos de construcción y algunas obras públicas, y también el óxido de hierro, conocido como humos y polvos. Este se utiliza principalmente en la industria de la soldaduría, trabajadores de metalurgia, en las minas de hierro, en la industria donde se emplea o se produce ocre. Bueno, continuamos con los gases asfixiantes y químicos, como el ácido cianhídrico y cianuros. El ácido cianhídrico es un líquido incloruro volátil con olor a almendras amargas. Estos cianuros de sodio, potasio y calcio se presentan de forma sólida y de color blanco en forma de polvo. Sus fuentes de exposición van a ser en la preparación del ácido cianhídrico, síntesis de derivados, liberado durante la pirólisis de ciertos polímeros, tratamiento de minerales de oro y plata en baños eléctricos y tratamientos de ceros para aumentar su dureza, y es conocido como el ácido cianhídrico o cianuro de hidrógeno. El monóxido de carbono es conocido como un gas incoloro e indoloro, no irritante, de densidad poco inferior al aire, con una densidad de 0.967. Sus fuentes de exposición principales son en la combustión incompleta de materias carbonatadas orgánicas, estufas de gas, carbón o querosene, algunos gases de los tubos de escape de los motores a explosión en la industria metalúrgica, en incendios y explosión. Como sensibilizantes tenemos principalmente algunos medicamentos, productos químicos industriales como anhídridos, sustancias de origen animal y vegetal, preparación y empleo de gomas vegetales, preparación y manipulación de tabaco y de la harina de soya, y con manipulación de café verde. En microorganismos también tenemos algunas sustancias químicas industriales, agentes químicos, sustancias para el muestreo de tests cutáneos positivos o inmunoglobulinas específicamente aumentadas. De plaguicidas tenemos el más común, el bromuro de metilo. Este se presenta a temperatura ambiente como un gas incoloro más pesado que el aire. Sus usos principalmente son como insecticidas y nematicida, en la fumigación en un suelo de invernadero, como rodenticida, como refrigerante y como agente de metilación en la industria química. También tenemos a insecticidas organofosforados. Estos se caracterizan por tener una estructura similar a los ésteres de fosfórico y posee un método de acción idéntico. En la industria farmacéutica, el más común son los estrógenos de síntesis. Estos se obtienen a partir de la síntesis de la industria farmacéutica, que se va a interesar en su exposición como un producto terminado, y la penicilina y sus sales de cefalosporinas.
Estos son antibióticos del grupo de los betalactámicos derivados semisintéticos de la cefalosporina, con sus usos y su exposición en la elaboración, envasado, preparación, empleo y aplicación en tratamientos. Como en materias plásticas encontramos el acrilonitrilo como cianuro de vinilo. Este es un líquido incoloro, volátil, con olor a semillas de durazno y se polimeriza a la luz, por lo tanto es almacenado y se debe adicionar a un inhibidor de la polimerización. Se utiliza principalmente en la manufactura de fibras de acrílico y se utilizan en las industrias de vestiduras, alfombras y muebles caseros. También en la fabricación de tubos, en autopartes, en componentes utilizados de la construcción, industria petroquímica y automotriz. Y también encontramos a los metacrilatos o el ácido metacrílico. Estas van a formar parte de los ésteres del ácido acrílico. Se utilizan principalmente en la odontología y en el cemento ortopédico. En otros vamos a encontrar unas sustancias nocivas para el esmalte y estructura de los dientes. Estas pueden ser ácidos minerales, azúcar, harinas, polvos abrasivos de granito, esmeril, aluminio, calcinada y cuarzo. Y nos pueden producir, en el caso de los ácidos minerales, un desgaste del esmalte dentario de los incisivos y caninos. Azúcares y harinas nos van a dañar el cuello de incisivos y caninos, y en polvos abrasivos va a haber un desgaste de incisivos y caninos. Y en estos, los siguientes que les voy a mencionar, nos van a dañar la hipopigmentación de la piel, que es el arsénico, la benzoquinoa, la hidroquinoa y esteres derivados, y otros derivados del fenol. Aquí, cuando tenemos una exposición a estos químicos, tenemos que hacer un examen clínico con una orientación dermatológica. En el caso del arsénico, este nos va a producir una despigmentación en gota y va a ser la primera manifestación cutánea gracias a una intoxicación crónica. A la benzoquinoa, hidroquinoa y esteres derivados, estos nos van a producir una despigmentación. El paratretbutilfenol, que es un derivado del fenol, esto al tener un contacto va a provocar una despigmentación estilo vitiligo y se utiliza principalmente para la producción de resinas por condensación con fenol. Y también el óxido de etileno. Este es un compuesto epoxi que a temperatura ambiente se va a presentar como un gas inflamable, incoloro y con olor a éter. Se utiliza principalmente en la manufactura del etilicón, en los agentes sulfoactivos no iónicos, en el glicoléter, en la etanolamina y como insecticida en fumigación y para esterilización quirúrgica. Ahora vamos a tener los tipos de ambientes. Los tipos de ambientes tenemos al ambiente exterior, al ambiente interior, al ambiente personal, al ambiente externo, al medio ambiente, ambientes gaseosos, líquidos y sólidos y ambientes químicos, biológicos, físicos y socioeconómicos. En este caso, en el ambiente interior y tanto exterior tenemos como tal al cuerpo humano, que comprende el ambiente dentro del cuerpo y el cuerpo exterior. Posee 3 barreras protectoras: la piel, el tracto gastrointestinal y los pulmones. Las barreras protectoras, como en el caso de la piel, la cual protege al cuerpo de los contaminantes fuera del cuerpo. El sistema gastrointestinal, el cual protege el interior del cuerpo de los contaminantes o toxinas ingeridas. Y las membranas dentro de los pulmones, las cuales protegen al interior del cuerpo los contaminantes inhalados. Como concepto de ambiente personal y medio ambiente, tenemos que el ambiente personal es el ambiente que como tal nosotros podemos controlar, y el medio ambiente es un ambiente que desafortunadamente no se puede controlar por nosotros mismos. En el ambiente gaseosos, líquidos y sólidos tenemos, en el caso del gaseoso, al aire, en el líquido tenemos al agua y en el sólido tenemos en la tierra y el suelo. En los ambientes químicos, biológicos, físicos y socioeconómicos tenemos a los factores y contaminantes químicos como los desechos y pesticidas tóxicos. En los factores biológicos tenemos organismos en el agua y la comida, los cuales causan enfermedades. En los factores físicos son elementos que repercuten en la salud y el bienestar. Y los factores socioeconómicos
es el estado económico perjudicando directamente la salud. Por ejemplo, cuando no se hace la compra adecuada del equipo de protección personal. Asimismo, esto nos lleva a las rutas de exposición, la cual tenemos a la cutánea por medio de la ingestión en el estómago o sistema digestivo y la inhalación, el sistema respiratorio. Yo les voy a hablar de toxicocinética primero. Y la toxicocinética, pues, es el estudio del movimiento del tóxico dentro del organismo. En este caso tenemos 5 puntos importantes, que es la absorción, la distribución, el depósito, metabolismo y eliminación. Vamos a empezar con la absorción, hay 3 vías principales, que es la dermatológica, la aérea o por inhalación y la digestiva. En el caso de estas tres, la más importante es la aérea, la que tiene una mayor rapidez para llegar al sistema circulatorio, puesto que el área de contacto es mayor. Se dice que si agarráramos la longitud de todos los alvéolos y de bronquios y de todo el árbol bronquial, tendremos aproximadamente unos 70 metros cuadrados de tejido. Esto además de que pues está en estrecho contacto sí, con el sistema circulatorio. Después está la dermatológica, que esta depende de que esté íntegra o no íntegra. Entonces, en situaciones en las que la piel esté dañada, pues propicia la entrada de estos tóxicos. Además, algunos tóxicos que son liposolubles pueden entrar por esta vía. Eh, y por último, la vía oral, que la vía oral es la menos común que podamos encontrar intoxicaciones por esta. Y las ocasiones en las que se encuentran intoxicaciones es porque los trabajadores no llevaban a cabo el protocolo de seguridad adecuado. Normalmente es cuando están comiendo o platicando o fumando y se quitan el equipo de protección para esto. Después vamos a hablar de la distribución. Eh, la distribución va a depender de 2 factores, que es el riego sanguíneo y el tipo de sustancia, que es lo que venimos platicando, que es la naturaleza del tóxico, que si es liposoluble, pues va a atravesar las membranas plasmáticas con facilidad y llevar a cabo pues, esta toxicidad. Y el riego sanguíneo se refiere a que aquellos órganos que tengan mayor riego sanguíneo pues van a sufrir más o van a ser más afectados por estos tóxicos. En ese sentido, les pongo una tablita del lado izquierdo en el que se, se establece los milímetros de sangre, perdón, la cantidad de sangre por minuto en cada órgano. Entonces tenemos en el tracto gastrointestinal, en el que tenemos 1400, en riñones 1600, el encéfalo 750, el corazón 250, los músculos esqueléticos 1200, la piel 500, otros órganos 600 y órganos totales 5800. Eh, el músculo en reposo solo es 1200, pero durante la actividad física este riego puede aumentar hasta el doble. Entonces es a considerar también la cantidad de esfuerzo físico que está realizando el trabajador en el momento de pues, ingerir este tóxico o que está expuesto al tóxico. La, la parte del depósito se refiere a que eh, no se elimina del todo o al momento en el que entra, sino que tarda un tiempo. Y para esto nos sirve a un valor que es la vida media biológica, que es la cantidad de tiempo que tarda en disminuir el 50% de su concentración inicial, el tóxico. Dependiendo de eso, podemos clasificar a los tóxicos en acumulativos, es decir, que quedan en el cuerpo y no se expulsan, no acumulativos, que se expulsan totalmente en el cuerpo, y parcialmente acumulativos, que si bien no es que se queden en el cuerpo como tal, sino que su eliminación es muy lenta, por lo que se consideran parcialmente acumulativos. Después tenemos la eliminación, que muy parecida a los fármacos. Bueno, todo lo que estamos viendo es muy parecido a los fármacos, que es la renal, la respiratoria. En el caso de la respiratoria, se va a eliminar por ya sea exhalación o expectoración. La vía biliar es un poco más
representa estos tóxicos que tardan más en eliminarse porque esta vía suele reabsorber gran parte de ella en el intestino. Y después tenemos la secreción glandular en sudor o saliva. Y luego tenemos el pelo y las uñas en las que podemos encontrar algunos tóxicos presentes. En este caso podría ser algunos metales. Y las heces, que también representa una vía de eliminación muy importante, al igual que la renal. Después vamos a hablar de la toxicodinamia. Aquí vamos a tener los puntos importantes, que es la constitución química, es decir, las propiedades físico-químicas, y la estructura de la célula. Hablando de membrana y de los organelos. Ahora, ¿por qué son importantes? Bueno, porque dependiendo de la naturaleza o de las características del tóxico, puede llevarnos a una afectación en la estructura celular o una afectación en la función celular. ¿Qué pasa? Bueno, si es una alteración en la estructura celular, puede llevarnos a una muerte celular porque pues, el sistema inmune lo puede detectar y lo va a eliminar esta alteración en la estructura celular. Y en el caso de la función celular, dependiendo al organelo o lugar donde se una, dependiendo de si es mitocondria o algún otro organelo, incluso la membrana plasmática o alguna proteína o algún receptor de dicha membrana, incluso el ADN, pues igual nos puede llevar a la muerte, explicando cada uno de los cuadros clínicos o fisiopatologías de la intoxicación por cada uno de los tóxicos. Y después tenemos esto que se llama dosis respuesta, que es una gráfica que se utiliza para saber la cantidad de dosis que se requiere para generar una respuesta. En esta tenemos tres puntos importantes, que es la causalidad, es decir, que esta gráfica nos va a permitir saber que un tóxico realmente va a generar una respuesta. Después tenemos el efecto umbral, que es la cantidad mínima que se necesita de un tóxico para generar una respuesta y la cantidad máxima de tóxico que el cuerpo puede soportar, es decir, que nos puede llevar a la muerte. Y después tenemos la pendiente, que es la relación entre la respuesta y la dosis, que nos dice que entre más dosis, pues mayor respuesta. Bueno, ahora tenemos lo que es la intoxicación aguda. Retomando o ya sabiendo lo que son las rutas de exposición y la dosis absorbida, esto nos va a llevar a enfermedades o alteraciones, por lo cual nos va a llevar a diferentes tipos de tiempo de exposición. En el caso de una intoxicación aguda, se produce cuando los trabajadores entran en contacto con las sustancias tóxicas, ya sea por inhalación, ingestión o contacto dérmico. Algunos efectos que puede tener esta intoxicación pueden variar desde leves como mareos, náuseas y hasta graves como daños en órganos internos o el sistema nervioso o inclusive la muerte. Es crucial que tanto empleadores como empleados estén bien informados sobre los riesgos y medidas preventivas para evitar la intoxicación aguda. Esta tiene una duración menos de 24 horas. Entre los principales síntomas en intoxicaciones agudas que ya se mencionaron de las sustancias o de algunos tóxicos tenemos a la irritación pulmonar, a los edemas agudos de pulmón, a la neumonía, al asma, a la dermatitis de contacto, a la hiperpirexia, a las dermatitis, a la metahemoglobinemia, cefalalgias, a una dermatitis irritativa aguda, eczematiforme o crónica y una fatiga psíquica. Algunos otros síntomas tenemos a los mareos y las náuseas, al vómito, al dolor de cabeza y la pérdida del conocimiento. Algunos afectan el sistema nervioso autónomo con algunos trastornos del temperamento, con ansiedad. Algunos tienen son inmunodepresores, unos van a dar foliculitis, neuropatía, algunos van a dar síntomas como embriaguez o va a haber una incoordinación. Asimismo, si el contacto con el tóxico es mediante la piel, puede haber una quemaduras de la piel. Si es por inhalación, puede haber una irritación de la boca, nariz, estómago e intestino. Algunos otros pueden dar una dificultad para articular palabras
y principalmente son irritantes de vías respiratorias superiores y la mucosa ocular. Asimismo, puede dar una cianosis y una palidez. Podemos prevenir esta intoxicación aguda mediante la evaluación de los riesgos, la cual se debe hacer una evaluación completa de los riesgos químicos y biológicos en el lugar de trabajo, un entrenamiento y concientización, por lo cual mediante esto se deben de capacitar a los trabajadores sobre los riesgos, el manejo adecuado de sustancias y el uso de equipo de protección personal. Asimismo, las empresas deben de tener políticas de seguridad, las cuales se deben de implementar protocolos de seguridad para el manejo, almacenamiento y desecho de sustancias peligrosas en el entorno laboral. Bueno, ahora vamos a seguir con lo que es la intoxicación crónica. Esta va a tener lugar cuando la exposición es mínima en un periodo de tiempo largo, pero hay una acumulación de tóxico en el organismo. Esto mismo durante el periodo largo. Estas exposiciones van a ser pequeñas, pero por lo mismo de que es en un tiempo largo, se presenta esta intoxicación que va a ser crónica. A continuación vamos a ver algunos tipos de tóxicos y algunas de sus patologías o sus presentaciones que a la larga, como ya lo mencionamos de manera crónica a lo largo de los años, se van a llegar a presentar. Y vamos a tener, por ejemplo, el antimonio, que va a estar dentro del grupo que nos puede llegar a presentar cáncer del pulmón. También nos puede dar alguna sintomatología del sistema digestivo, sistema nervioso central, sangre, igual el sistema respiratorio, asimismo como también la piel y el miocardio. Esta eh, debe hacerse un examen anual para llegar a ver si hay una toxicología que se presente, y esto lo debe de evaluar el dermatólogo, el neurólogo o también asimismo un otirran- oti- otorrinolaringólogo, así como también un examen bianual. Mayormente se va a solicitar una radiografía de tórax. También vamos a tener el arsénico. Esto nos puede llevar a un compromiso multiparenquimatoso. También va a ser un carcinógeno en el hombre. Este puede llegar a dosificarse en orina. Asimismo, también se va a hacer un examen anual en el cual vamos a tener un examen clínico, un hemograma, una espirometría y también podemos llegar a evaluarlo con una radiografía de tórax. También vamos a tener el tolueno, este también va a ser multiorgánico. El examen lo vamos a tener que presentar semestralmente para ver su presencia en orina o asimismo también en sangre. O también puede llevarse un examen anualmente y esto lo vamos a evaluar con un examen clínico, un hepatograma o un hemograma. Asimismo también tenemos el metanol y este igual puede llegar a comprometernos nervio óptico, sistema nervioso central, la piel, las mucosas. Y bueno, esto porque pues lo tenemos presentes en distintos compuestos, como también lo puede llegar a ser en barnices, como lo vimos antes. Em, Vamos a hacer un examen semestral en donde vamos a ver su presencia en orina o anualmente para realizar un examen clínico y un fondo de ojo. También vamos a tener el cemento, como ya lo vimos, pues lo van a estar utilizando mucho em, ¿cómo se llama? Los albañiles, en los cuales puede llegar a presentar, pues, algún tipo de dermatitis. Esta puede llegar, a ser crónica. Puede estar, afectándonos también las vías respiratorias, lo cual nos puede dar una bronquitis crónica o una neumo, neumoconiosis. También nos puede estar, haciendo alteración en ojos, con una conjuntivitis, por ejemplo. Vamos a hacer el examen anualmente con una espirometría o una radiografía de tórax
También vamos a tener el monóxido de carbono, como ya lo hemos visto, está muy presente en el aire, e igual está presentísimo en las ciudades y en los países de desarrollo o de primer mundo, en lo cual pues los pacientes nos pueden llegar a manifestar insomnio, cefaleas, anorexia, el síndrome parkinsoniano, cardiopatías o arteriosclerosis. Y bueno, vamos a tener que hacer un examen anualmente. Ahora ya por último vamos a tener una intoxicación subcrónica y bueno, esta nos la va a dar que se va a producir ante exposiciones frecuentes o repetidas, pero esto durante un periodo en el cual vamos a ver días o semanas y pues realmente los efectos aparecen de forma retardada. Ah, algo como dato importante que nos presentaba la bibliografía es que igual la intoxicación subcrónica está como tal, se hacen dentro de la toxicología ocupacional o laboral, se hacen estudios en los cuales están, bueno, estos estudios se hacen en ratones o conejos, en donde como tal se van a probar las dos en dosis repetidas el compuesto químico a probar o que se va a empezar a utilizar en pues en los distintos trabajos. Esta como tal, esta investigación como tal nos va a dar pues qué tipo de toxicidad se da en los órganos, en los cuales nos van a dar pues datos en cuanto a la dosis y efecto. Estas son pruebas diseñadas para observar la toxicidad crónica, el cual nos va a dar pues el nivel de efectos adversos no observados y al menos se prueban en tres dosis, lo que va a ser la alta, la intermedia o la baja. Y bueno, ya como un pequeño repaso o recuento, el por qué es importante saber esto, es porque esto como tal lo vimos en la exposición crónica, nos va a dar los efectos tóxicos, que estos pues van a estar relacionados en cuanto a la exposición del tóxico, ya sea químico o en su presentación gaseosa o física, el cual nos va a dar pues nos va a dar el efecto en cuanto a su exposición, pero esto en base al tiempo, lo cual pues nos va a dar una intoxicación. En cuanto a intoxicación nos vamos a referir como la exposición penetrante del tóxico en el organismo, pero esta tiene que ser en una cantidad suficiente para causar el daño. Y ya como un pequeño repaso vamos a tener que estas intoxicaciones, como ya las vimos, nos va a dar lo que son las agudas, que estas va a ser de exposición rápida, pero de corta duración, el cual puede evolucionar hacia la muerte, o bueno, la bibliografía también nos lo menciona como la curación, porque pues esto ya lo vimos como tal en en nuestras clases de farmacología, que puede llegar pues a hacer el efecto contrario. En cuanto a las crónicas, estas va a ser de exposición lenta, pero en una larga duración, porque estas se van a presentar en dosis bajas, pero periódicamente, o sea, va a estar presente en una dosis pequeña, pero durante bastante tiempo, lo cual nos va a dar como tal, pues, años de acumulación de este tóxico en el organismo, lo cual nos va a dar, pues, estas manifestaciones. En cuanto, pues, como ya lo repetimos, las agudas se producen ante exposiciones frecuentes o repetidas, pero esto lo que nos va a hacer de manera importante, que va a ser en días o semanas, y los efectos como tal nos lo va a dar de forma retardada. Bueno, a mí me tocó vigilancia biológica. Este va a ser un proceso complejo en el cual se va a estudiar e interpretar la información de un monitoreo biológico. Aquí se incluye la observación y la valoración de la exposición o el cálculo de la exposición del individuo, así como todas las alteraciones biológicas que causan los contaminantes. Bueno, esto se va a llevar a cabo por medio de un monitoreo biológico en el cual vamos a medir o evaluar repetitivamente los agentes químicos, sus metabolitos o productos de acción en los tejidos. Aquí vamos a ocupar más que nada biomarcadores, entonces vamos a ocupar del cuerpo lo que son secreciones, excreciones, el aire exhalado o cualquier combinación de estos para evaluar la exposición o el riesgo a la salud.
En factores fisiológicos tenemos que va a depender también el sexo, la edad, su raza, el ciclo circadiano, el embarazo y un estado de salud en general. Por ejemplo, pues si presenta alguna enfermedad, si está tomando medicamentos, si ha sido operado de algo. También en cuanto a las mujeres, cómo son sus ciclos menstruales, etc. En factores ambientales es importante ver el área geográfica donde viven, si hay contaminantes ambientales comunitarios, los hábitos alimenticios de la población, los estilos de vida, si hacen actividades extralaborales como su higiene personal, si consumen alguna sustancia, así como si están en exposición a sustancias químicas dentro del hogar, etc. ¿Por qué? Porque si la gente cocina aún con leña, bueno, allí estamos hablando que se está exponiendo a un factor. También aquí entra pues las posibles exposiciones que entran dentro y fuera de su trabajo, y pues si hay otras sustancias nocivas en las que está en contacto. Los factores metodológicos van a ser aquellos métodos y procedimientos en los cuales se va a tomar la muestra biológica y cómo se va a analizar la misma. Estas son algunas sustancias con los niveles normales que nos tienen que marcar los biomarcadores. Aquí, por ejemplo, el plomo lo vamos a medir en sangre y orina, y las concentraciones en sangre normales son de 0 a 15 microgramos sobre decilitro, y en orina es de 0 a 5.2 microgramos por decilitro. Bueno, ahora sí vamos a llevar a cabo lo que es la valoración de riesgo. Este va a ser un procedimiento en el cual vamos a identificar y gestionar todos los peligros relacionados con las sustancias tóxicas en el ambiente laboral. Este proceso se va a guiar por varias normas y regulaciones, en las que van a destacar la NOM 010 STPS 2014, la NOM 020 STPS 2011, la NOM 018 STPS 2015 y la norma mexicana NMX R 019 SCFI 2011. Bueno, la NOM 010 STPS 2014 va a hacer referencia a los agentes químicos en el ambiente laboral y los límites de exposición ocupacional para asegurar la seguridad y salud de los trabajadores. Esta norma va a establecer todos los criterios para evaluar los riesgos asociados con la exposición a agentes químicos. Aquí incluye también los métodos de muestreo y análisis, así como los límites permisibles de exposición. En la NOM 020 STPS 2011, esta nos va a establecer todos los requisitos mínimos de seguridad y salud en los lugares de trabajo, donde se manipulan sustancias químicas peligrosas. Esta norma va a proporcionar directrices para la evaluación y control de riesgos. Aquí se va a incluir la identificación de sustancias peligrosas, la implementación de medidas de control y la capacitación que se le va a dar a los trabajadores. En la NOM 018 STPS 2015 nos va a establecer las disposiciones para poder identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosociales en el trabajo. Aunque no se va a enfocar mucho o no se enfoca exclusivamente en los riesgos toxicológicos, es importante considerar los efectos psicosociales de la exposición a sustancias tóxicas en el ambiente laboral. ¿Por qué? Porque a lo mejor aquí el hecho de que tengan que utilizar cubrebocas, mascarillas o algún tipo de protector, pues sí les es incómodo, y psicosocialmente, ¿no? Y psicológicamente también les afecta, como algo que pasó en el COVID cuando se utilizaban los trajes, ¿no? Entonces sí afectaba porque no podías moverte libremente. En la norma mexicana NMX R019 SCFI 2011 nos va a establecer todos los criterios para la identificación de riesgo y peligro en el lugar de trabajo. Esta norma más que nada va a proporcionar directrices para poder realizar evaluaciones de riesgo en general, incluyendo todas aquellas relacionadas con la toxicología. Para llevar a cabo una evaluación de riesgo toxicológica, nos tenemos que basar en estas normas para poder seguir algunos pasos, y estos son los pasos para realizar la evaluación. Primero vamos a identificar las sustancias químicas presentes en el lugar de trabajo y sus posibles efectos. Ya que identificamos la sustancia, hay que evaluar con base en la norma 010 STPS 2014
cómo se están exponiendo los trabajadores a estas sustancias. Aquí vamos a utilizar los métodos de muestreo y el análisis. Ya que tenemos los resultados, vamos a comparar los niveles de exposición que se están presentando con los que están establecidos ya en la norma, ¿no? Ya con esto, y basándonos en la NOM 020 STPS 2011, vamos a implementar todas las medidas para poder reducir o eliminar todos los riesgos que ya identificamos. Ya que tenemos esta parte, hay que empezar a capacitar a los trabajadores sobre los riesgos asociados a las sustancias químicas presentes en su lugar de trabajo y las medidas de control para prevenir la exposición, y hay que tener un monitoreo continuo para garantizar la efectividad de las medidas de control y realizar ajustes según sea necesario. Ya sea que a lo mejor, no sé, llegue una nueva maquinaria o un nuevo químico, o llegue más personal, menos personal, cambie el personal. Siempre hay que estar ajustando todas las medidas para que eso sea efectivo. Aquí vamos a tener también unas categorías de riesgo. ya que obtuvimos resultados, vamos a poder categorizar el riesgo que se está presentando. En este caso hay una exposición. En la exposición de riesgo baja, vamos a tener que va a ser apenas perceptible o el contacto va a ser mínimo. Va a ser un manejo muy poco frecuente de las sustancias y el trabajo donde la sustancia está se encuentra en un sistema cerrado. Aquí las cifras de exposición son del 10 al 50% de la concentración máxima permisible. Cuando hay una exposición moderada, aquí vamos a tener que es claramente perceptible, no hay una irritación del local de las mucosas, el contacto es diario y el manejo regular de los disolventes, vamos a tener que no va a estar en áreas ventiladas. Las cifras de aquí son del 50 al 100% de la concentración máxima permisible dentro del ambiente laboral. Y ya cuando tenemos una exposición alta, aquí ya es muy perceptible, ya tenemos una manifestación de irritación local de las mucosas, el contacto con el químico o con la sustancia que está causando una alteración, va a ser muy masivo su contacto. Y aquí pues el manejo de disolventes es con alta presión de vapor. Las cifras ya van a ser mayores al 100% de la concentración máxima permisible de estos solventes. Es por eso que es importante llevar a cabo los pasos para poder categorizar y corregir todo este tipo de riesgos. Y eso ya sería todo de nuestra parte. Esta es nuestra bibliografía. Gracias.